Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista donde profundizamos en algunos temas. Como siempre, agradecemos a usted que nos sintoniza a través del canal 181 del sistema Skype y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Nos puede encontrar como noticiero Hechos Más. Esta mañana vamos a hablar de la situación interna del Partido Arena y como siempre vamos a comenzar poniendo algunos datos en contexto. Aquí no hay dedazos, aquí hay democracia. Vamos a tener docenas de miles de votantes que van a poder participar el 23 de julio. Este es uno de los mensajes pronunciados en la conferencia del Partido Arena en la que presentó a sus aspirantes a candidaturas a diputados y alcaldes que participarán en las primarias programadas para el 23 de julio. Alianza Republicana Nacionalista de Salvador. Pero esta conferencia tuvo lugar solo unas horas después de que dos de sus diputados anunciaron que ya no participarán del proceso a raíz de que la dirigencia de Arena dejó fuera a dos aspirantes a candidaturas de diputadas suplentes. Han preferido favorecer al conservadurismo radical en lugar de apreciar la capacidad y honestidad de estas grandes mujeres. Las irregularidades han sido claras. El presidente de Arena dice que el 90% de los aspirantes fueron aceptados para inscribirse como precandidatos. Los diputados que decidieron retirarse del proceso por su parte dicen que la selección ha sido desigual y es por ello que no participarán. Aseguran que una de las profesionales descartadas no fue ni entrevistada por quienes trabajaron en el proceso de selección y es por eso su retiro. Es algo que lamentamos. Siempre que se nos aleja y que pasan estos casos es algo lamentable. Y ojalá no se hubiera dado de esa manera. Pero ¿quiénes son las profesionales que desde el punto de vista de Juan Valiente y Johnny Wright fueron bloqueadas? En primer lugar, Aida Betancourt, de quien se dijo no tenía 3 años de militancia. Al caso de Aida se suma el de Gabriela Trigueros, quien fue dejada fuera al no reconocerla como parte de la propuesta. Estuvimos reunidos con la comisión política de nuestro partido. Nosotros hicimos una especie de apelación informal. Esa reunión no nos produjo ningún sentimiento o ninguna seguridad de que van a haber cambios o rectificaciones en el proceso. En la dirigencia la situación se observa desde otra óptica y Mauricio Interiano esperaba que los cambios de suplentes fueran aceptados. Quiero decirle a Juan Valiente que se perdió el trabajar con una mujer nacionalista de corazón. Entre las preguntas que surgen en torno a este tema es si Arena debe ver esto como una crisis o como una oportunidad de fomentar el debate interno y afinar el proceso de selección de candidatos. Con este planteamiento, iniciamos la entrevista de hoy. Y en el espacio de la entrevista de esta mañana tenemos como invitado al diputado Johnny Wright Sol para hablar sobre algunos aspectos de esta situación. Johnny, como siempre, un gusto recibirlo en Canal 12. Igualmente, Manuel, un gusto estar aquí en Noticiero Hechos, compartiendo este espacio de entrevista y muy buenos días a los ciudadanos que nos están sintonizando. Hay una serie de elementos que han surgido luego del anuncio que ustedes hicieron, donde decían que se retiraban del proceso interno del Partido Arena. Se ha dicho mucho sobre la situación que los llevó a tomar esta decisión, pero también han surgido elementos que me parece importante que debemos revisar. Comenzó una serie de ataques a nivel de redes sociales, ataques directos contra su persona, ataques directos contra Aida Betancourt, contra Gabriela Trigueros. ¿Qué piensan de toda esta situación, de cómo ha evolucionado y este giro que ha dado y que ya digamos, se habla de ataques, digamos, a nivel personal y ya ha pasado de ser, digamos, una discusión de política, una discusión de partido y ha pasado, digamos, ya a la descalificación incluso de ustedes como personas? Sí, bueno, ciertamente, Manuel, los esquemas de descalificación mutua son los esquemas tradicionales de política que conocemos aquí en El Salvador y no son más que la manifestación de la falta de argumentos y un razonamiento profundo, ¿verdad? Y es también una manera de no encarar la realidad, ¿verdad? Y de querer de alguna forma encajar a las personas en ciertas categorías y por una opinión o otra opinión sobre algún tema en particular, descalificar a la persona en su integralidad. De esta forma, por ejemplo, fue bloqueada, por ejemplo, el liderazgo de Andy Feiler dentro de la juventud hace unos meses y de la misma forma y con ese mismo criterio y con esa misma línea fue bloqueada la candidatura de Aida Betancourt Simán. Dos jóvenes con muchísimo talento, con mucho que ofrecerle al país y francamente el tipo de perfiles de personas que necesitamos que se involucren en la política. Ahora, yo no creo que este es un tema de coyuntura,
Creo que esto más bien es un problema histórico, es un problema crónico del sistema político de El Salvador, de todos los partidos políticos. El poder ha estado concentrado siempre en manos de unos pocos, ¿verdad? Y francamente el ciudadano, y de alguna forma es una crítica, si el ciudadano desconoce el poder real que tiene, pero eso está cambiando, porque si bien es cierto hemos recibido ataques, también hemos recibido muchísimo apoyo ciudadano. Y posiblemente sea tiempo de que esos ciudadanos, que a lo mejor no compartamos en todos los temas la misma opinión, pero queremos un El Salvador diferente. Queremos que las decisiones que se tomen en este país sean decisiones de país y no con una orientación política o para favorecer electoralmente a uno u otro partido. Pero algunos de los ataques rayan en la difamación. ¿Ustedes en algún momento han contemplado pedir, digamos, la intervención de alguien, de la autoridad, en este caso la Fiscalía, que haga una investigación de lo que está pasando y estos ataques sistemáticos que se han dado contra ustedes? Sí, mire, fundamentalmente esto no es personal, ¿verdad? Y los ataques y la crítica injustificada es un componente, es un ingrediente más de la sopa política. Eso ha sucedido desde el primer día que yo y que muchos entramos en la política. Es de esperarse, porque realmente un debate político de ideas en El Salvador no existe, ¿verdad? Entonces, ese es el debate que debemos de tener. A mí me tiene sin cuidado los ataques que puedan hacerse directamente a mi persona con nombre y apellido. Sí me preocupa cuando son dirigentes del partido quienes replican y reproducen estos mensajes. Eso para mí sí es comportamiento indebido de alguien en ese cargo. El irrespeto hacia mi persona, puedo pasar de ello y puedo dormir tranquilo, pero el daño que le hacen a la institución, el daño que le hacen al país es mucho más grave. Ahora bien, hay aspectos que me parecen muy interesantes en las intervenciones que hoy les he escuchado a usted y a Juan Valiente cuando hablaban del proceso de renovación de los partidos. Y ustedes decían, bueno, esto lo que ha dado es un revés a un proceso en el que se veía, digamos, un renacer de la clase política, se veía venir un cambio, pero vemos que a partir de esta situación el debate surge en cuanto a qué tan real puede llegar a ser este proceso de renovación del que todos los partidos están hablando en este 2017. Sí, mira. Iniciamos mal el proceso porque se crea un reglamento en donde se establece un requisito de 3 años de militancia. Ahí estás automáticamente descartando a cualquier joven profesional o cualquier profesional, porque esto no es un tema de edades, que nunca ha militado dentro del partido y hoy quiere involucrarse. De manera automática te volaste a ese segmento de la población. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Aida contaba con los 3 años. ¿Verdad? Y contaba con el respaldo de un sector, con una carta, en donde justificaba que ella tenía o cumplía ese requisito. Pero los mismos ataques y las opiniones manifestadas por algunos dirigentes, lo que nos hacen creer es que hay un fondo que va mucho más allá. Aquí hay una cola muchísimo más larga. Yo dentro del comunicado dije que aquí lo que se trata es de consolidar el conservadurismo radical del partido. Y eso es una línea que es muy evidente, ¿verdad?, en la conformación de las listas que conocimos el día domingo. Ahora bien, ¿consideran ustedes que digamos, estos requisitos han sido flexibles para algunas personas y digamos, han sido mucho más fuertes para otras? Sí. Porque yo he conocido de otros casos de gente que dice, mire, yo he militado en el partido y tengo una carta que lo prueba, y es quizás la misma situación de Aida Betancourt, que tenía también una carta respaldando, digamos, el trabajo que había hecho en la estructura partidaria. Sí, pero ¿qué podemos esperar de renovación si le estamos cerrando la puerta a gente como Aida Betancourt? Y estamos diciendo que gente como Aida no tiene las credenciales y que gente como Gaby, junto a fórmulas como Gaby y tu servidor, no pueden ir juntos, porque esa fórmula a lo mejor es demasiado rebelde, esa forma a lo mejor nos puede hacer demasiado daño, ¿verdad? Yo creo que esto es un claro revés, es un claro portazo en la cara de la renovación. Yo, de hecho, escuché que el día después de las inscripciones, en algunos departamentos, no logramos tener los suficientes aspirantes a candidatos apuntados para participar. Y hubo que ir a buscar a otras personas para que se apuntaran. De hecho, muchos de ellos salieron de la fracción de la Asamblea Legislativa, empleados de la Asamblea Legislativa, fueron a traer para rellenar las listas. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Digamos, es una
una pugna entre la gente que ha estado por muchos años en el partido y que no quiere salir del partido y que no quiere que entre nueva gente. ¿Y es esto lo que está pasando en Arena? Yo creo que fundamentalmente lo que está pasando son dos cosas. En primer lugar, lo de Arena, y como yo dije, esto no es un tema coyuntural, este es un tema histórico. Lo de Arena también es un reflejo de lo que sucede en el país, ¿verdad? Aquí tenemos un resto de leyes, pero nadie las aplica y nadie las cumple. Entonces, Arena también se define y se rige por estatutos y reglamentos, pero se aplican discrecionalmente, se aplican a conveniencia de cada quien. Eso afecta la institucionalidad de un partido, valga la redundancia, de una institución política. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, hay un claro vacío de liderazgo, porque no solo se trata de que las reglitas estén bien hechas, sino también de que las autoridades, de que los líderes no solo hablen bonito, y hablemos en un discurso de renovación, pero que también lo crean, que también lo defiendan, que aseguren igualdad de condiciones y competencias, que no tengan que someterse a esquemas en donde inhabilitamos a uno para que el candidato más popular no tenga mayor problema y llegue facilito a buscar su elección interna, pues. Entonces, no podemos decir que esto es una fiesta democrática y no actuar de manera democrática. Esto es parte de la coherencia. Y en el caso de Juan y mi persona, es cuestión de decencia, es cuestión de integridad y respeto personal, pero también de respeto al ciudadano, ¿verdad? Al ciudadano que no necesita maestría, no necesita una carrera profesional para tener sentido común y no dejarse que le estén mintiendo. Pero hagamos memoria de algunas situaciones que se dieron, digamos, en esta legislatura. En determinado momento, usted es una de las personas que se ha separado de la línea del partido. Me acuerdo de la elección del fiscal Douglas Meléndez, donde usted argumentó y decía por qué no votaba, digamos, de acuerdo con el lineamiento que había establecido el partido. ¿Podría ser esto, digamos, una factura que se les está pasando a ustedes por decisiones o por opiniones que han vertido en determinado momento de los temas que se han tratado en la Asamblea Legislativa? Mira, si aquí habría y se tratase de algo que tiene un poco de saña personal, que tiene un poco de venganza y que hay muestras de discrecionalidad en la toma de decisiones, pues es justamente eso lo que se está denunciando. Pero esa es la duda que se genera, porque razonamientos claros, ¿verdad? Justificaciones claras en no solo las inhabilitaciones, porque esto no solo se trata de que Juan y a mí no me reconocieron a mi propuesta de suplente. Como yo decía, esto tiene un fondo mucho más profundo, ¿verdad? Esto tiene un fondo, bueno, es que francamente no creo que lo necesito explicar. Yo creo que los ciudadanos conocemos el mal histórico del cual ha padecido el sistema político de nuestro país, en donde la gente ya no se siente representada. O sea, las bases de los partidos políticos tradicionales cada vez son más pequeñas y ahí hay un 60, 70, la gran mayoría de la población, te lo dicen todas las encuestas, no se identifican con los partidos políticos, no se sienten representados, quieren que los políticos nos pongamos de acuerdo y construyamos país y que pongamos a un lado el interés electoral. Entonces, fundamentalmente, lo que yo veo es que todos los partidos políticos por igual ponen como prioridad el interés electoral, ¿verdad? Y ante el mapa político que existe, lo único que te está diciendo ese mapa político a las encuestas es que la única gente que va a votar es la base, es la gente del voto duro. Y nadie le está apostando a la gran mayoría de los salvadoreños que ya estamos cansados de lo mismo. ¿Considera usted que hay otras personas en Arena que tal vez no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando y tal vez no dicen nada por temor, digamos, a lo que pueda pasar dentro del partido y a la factura que en determinado momento también tengan que pagar si alzan la voz como lo han hecho ustedes? Es que es más grande el temor, y en mi caso es más grande el temor que tengo de perder el país. Algunos me dicen, usted tiene temor que lo expulsen del partido. Me da más miedo lo que puede pasar en El Salvador si no hacemos nada. Si nos quedamos de brazos cruzados, si avalamos procesos que no son transparentes, si avalamos procesos que no son honestos. Eso me genera más miedo que cualquier repercusión o cualquier consecuencia que pueda tener dentro del partido. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos todavía más que conversar con el diputado Johnny Graysol en esta mañana de miércoles. Ya venimos.
Estamos conversando con el diputado Johnny Gruaysol, estamos hablando sobre las situaciones que se han vivido en estos últimos días, situaciones que tienen que ver con el proceso interno que está llevando adelante el Partido Arena, tienen que ver también con decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, y me interesa que nos enfoquemos, digamos, en el trabajo legislativo. ¿Considera usted que hay elementos que son criticables respecto al manejo que se hacen dentro de un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa? Y si esto usted lo ha planteado, digamos, en la fracción, respecto a situaciones que usted considera que no se están manejando bien y qué tanto se le ha escuchado en la fracción del Partido Arena. Bueno, por supuesto. Considero que la imagen del servidor público en El Salvador está en sus niveles más bajos históricos, ¿verdad? Aquí meterse a ser servidor público, meterse a ser político, servirle a su país, la creencia automática o el prejuicio es que inmediatamente esta persona va a ser corrupta, esta se va a aprovechar de sus privilegios y va a actuar, ¿verdad? Va a tomar decisiones en base a lo que les interesa, ¿verdad? Y es algo que hay que romper con eso, porque si existe una desconfianza entre lo público y los ciudadanos, si no tenemos confianza en lo público, ¿qué se puede esperar del país? Entonces, en materia particular que tú preguntabas sobre lo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa, yo creería que mi colega Juan inclusive ha sido más valiente que yo en denunciar abuso de privilegios. Privilegios como un seguro médico privado para los diputados y los empleados de la Asamblea Legislativa. También privilegios como uso de vehículos, el abuso de viáticos durante misiones oficiales. Y esta dirigencia, este actual COENA, ha hecho un esfuerzo con la fracción legislativa por la presión que hemos ejercido de querer ir cambiando esas prácticas y separarnos del grupo, ¿verdad? Y de alguna forma dignificar el trabajo de servicio público. Entonces, en ese sentido, no hemos hecho lo suficiente, hay mucho por hacer, y tanto Juan como este servidor estamos comprometidos con continuar esas luchas. Ahora bien, Juan decía en una intervención que lo escuchaba, decía, nosotros tenemos 2 años de estar haciendo propuestas y de estar haciendo planteamientos que no han sido escuchados, pero entonces ahí hay que tener una visión también clara del papel que ha estado jugando Arena como oposición. Yo he leído varios artículos en los que incluso gente de los fundadores decía que Arena por determinado momento no ha sido oposición, se ha, digamos, desligado de ese papel que tendría que estar jugando como partido de oposición y como una de las fuerzas, digamos, políticas grandes en el país. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que Arena ha hecho como oposición en estos últimos años? Y fundamentalmente creo que no hemos logrado romper con los esquemas de siempre de polarización, en donde el partido de oposición ataca y critica al gobierno y el partido de gobierno ataca y critica a la oposición. Y de hecho es evidente que nuestro país atraviesa cualquier cantidad de crisis de manera simultánea. Una crisis fiscal, una crisis de inseguridad, una crisis medioambiental. En muchísimos sentidos el país está sumamente vulnerable ante la más mínima o el más mínimo desastre natural, ni Dios quiera. Por tanto, ¿qué requiere? Requiere no solo que apaguemos esos incendios con decretos, sino requiere de propuestas firmes, requiere de una estrategia y una visión clara. Yo creo que parte de esa visión incluye el componente de renovación. Por eso, lo que estamos haciendo con Juan, por eso digo, va más allá que un simple berrinche o una simple coyuntura en donde no se reconoció a una suplente. Esto se trata de la visión de país que queremos. ¿Verdad? Si queremos seguir teniendo un país polarizado, si queremos seguir viviendo en un esquema en donde al adversario lo único que hay que hacer es descalificarlo, y el debate fundamentalmente no es un debate de ideas, y no se hace trabajo, no se hace análisis, no se hace investigación, no se hacen propuestas, pues entonces es un fracaso tanto de la oposición como del gobierno, es un fracaso de todos. Y entonces por eso la invitación es a que los ciudadanos le demos vuelta a todo esto. Pero ¿dónde ha estado, digamos, el problema? ¿En falta de liderazgos, los liderazgos necesarios para conducir al partido, digamos, hacia el papel que debería de estar jugando? Es evidente la falta de liderazgos, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dicen también los ciudadanos. Creo que los ciudadanos fundamentalmente quieren tener a alguien en qué creer, quieren seguir un proyecto, quieren ser parte de algo, ¿verdad? Pero lo único que se ha visto es cerrazón. Discursos bonitos, por supuesto, han habido de sobra, en todas partes, porque hasta el frente dice que es democrático en sus procesos, ¿verdad?
apoyando a regímenes como el de Venezuela, Nicolás Maduro y Cuba. Entonces, hay muchísima incoherencia en la política nacional. Ahora, yo no quiero plantear un esquema de desesperación total, ¿verdad? Más bien quiero plantear un esquema esperanzador, ¿verdad? Y creo que Juan y yo hemos abierto una puerta a la ciudadanía para que se activen, para que denuncien. Y yo quisiera, porque el día de ayer vimos al presidente del COENA y a todo el COENA en una conferencia de prensa apoyada en un marco de foto, con mucho apoyo y con mucha barra. Muy similar en la forma como el ministro de Defensa, cuando da conferencias de prensa, se hace rodear por oficiales, ¿verdad? Yo creo que eso es falta de liderazgo, ¿verdad? Porque eso demuestra miedo. Eso demuestra miedo de la responsabilidad individual que debe de asumir un ministro de Defensa, que debe de asumir un presidente del partido. Y lo que se necesita, tanto en Arena como en el Ejército de El Salvador, son personas valientes, que se levanten y denuncien irregularidades, que denuncien lo que está mal. Y así tienen que levantarse personas en las diferentes instituciones del Estado, en los diferentes partidos políticos. Yo reconozco que dentro de Arena es más fácil hacer lo que Juan y yo hemos hecho que en el FMLN. Es mucho más fácil. Pero ¿cuál es el nivel de incidencia que tiene, por ejemplo, Mauricio Interiano como presidente del Consejo Ejecutivo del Partido Arena a la hora de tomar las decisiones? Yo diría, lo más claro quedó en algo que se dijo ayer, ¿verdad? Dijo, aquí está el equipón de Arena que le va a cambiar el rumbo del país, no 2 diputados. Yo coincido con la mitad de lo que dijo, que 2 diputados no van a cambiar el rumbo del país. Pero no acepto que va a ser el equipón de Arena que va a cambiar el rumbo del país. Quienes van a cambiar el rumbo del país son los ciudadanos. Es la ciudadanía completa. Somos todos los salvadoreños que ya estamos hartos con la realidad del Salvador, que nada avanza, que no hay acuerdos, que no hay progreso, que nos están engañando, que nos están viendo la cara de tontos. Ya basta, ¿verdad? Entonces mi llamado es a la ciudadanía. Activémonos ya. ¿Verdad? Cambiemos esto porque se puede. Miremos lo que ha pasado en otros países. En Guatemala derrocaron a un presidente. Ojalá aquí en El Salvador tuviésemos la misma valentía para denunciar la corrupción, para denunciar la falta de transparencia, para denunciar el narcotráfico tan entramado con la política salvadoreña, las chanchadas que se dan en la Asamblea Legislativa, el abuso de privilegios. No le dejemos la tarea a Juan Valiente y a Johnny Wright. Acompañémoslos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vengo fundamentalmente a pedir. Y eso es lo que le critico yo a los que están en la dirigencia de Arena. Es que no se trata de Arena, se trata de El Salvador. Cuando tú decís que nosotros somos el único equipo o el único partido que puede cambiar el destino del país, te equivocás. Porque eso es una manifestación de arrogancia pura. ¿Para qué estás? Estás para servir a los salvadoreños. El mejor servicio que le podemos hacer a Arena, los que somos areneros, es servirle a nuestro país. Ahora bien, en la conferencia que ustedes daban en la Asamblea Legislativa decían, nosotros no nos estamos separando del partido, vamos a continuar trabajando, pero ¿cómo podrían trabajar, digamos, ante la situación que se está enfrentando, en la que vemos pues un claro cierre de parte del Consejo Ejecutivo y de muchas estructuras del partido hacia la posición que ustedes han asumido? Mira, en primer lugar, la guía y la Biblia de un diputado es la Constitución. Y la Constitución establece claramente en su artículo 125 que representan al pueblo entero. Por tanto, las decisiones que se toman en función del beneficio para la gran mayoría de salvadoreños. Obviamente, dentro de un esquema de un partido y una ideología compartida, ¿verdad? Y la mayoría de votos, la mayoría de decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa se toman de bloque, ¿no? Se toman como un grupo colegiado que somos. Y dentro del grupo colegiado que somos debatimos cuál es la mejor forma de proceder. Eso va a continuar. Pero también va a continuar lo que ya hemos demostrado, tanto Juan como yo, que es un comportamiento, o más bien, demostrar criterio propio. Demostrar criterio propio es asumir responsabilidad. O sea, aunque yo vote en bloque, aunque todo el partido vote de la misma manera y coloreemos la pantalla verde o coloreemos la pantalla rojo o no la coloreemos del todo, cada diputado individualmente asume responsabilidad por la decisión que toma en el momento que emite su voto. Y el ciudadano, si un ciudadano se me acerca y me dice, diputado, ¿por qué votó de tal forma en tal dictamen? Yo debo de tener preparada la respuesta, porque no es suficiente decirle, porque así votamos todos.
Entonces, de lo que se trata es de asumir responsabilidades. Yo no voy a pedir la renuncia de nadie en el COENA. Yo no voy a pedir que se aparte nadie. Yo lo que sí voy a pedir es que se asuma responsabilidad. Y eso no estamos viendo hasta este momento. Ahora bien, pero ¿cuál puede ser, digamos, el camino que se va a seguir ante esta situación que está ocurriendo y que vemos todos los días que sigue el debate, pero no se vislumbra una luz al final del túnel? Yo sí veo una luz. Yo sí veo una luz en los miles de mensajes que hemos recibido de apoyo de parte de la sociedad civil y de parte de una ciudadanía que quiere hacer algo. De hecho, creo que probablemente mereciera la pena que dentro de un plazo muy corto nos reunamos en algún lado los que pensamos diferente, los que queremos un país diferente y nos pongamos a trabajar en algo. Ahorita vamos construyendo en el camino. O sea, hace 3 días, Manuel, yo estaba completamente convencido que el camino era buscar la reelección con Arena. Pero se tomó una decisión que a todas luces me hizo reconocer de que no va por el buen camino, de que hay que corregirlo. Por supuesto que sigo dentro de Arena, yo tengo un compromiso, yo fui electo como diputado de Arena, y yo debo de terminar mi legislatura de manera integral. Tengo muchísimos compromisos pendientes y en esta legislatura aún queda muchísimo por hacer. Queda poco tiempo y de hecho vamos entrando a un periodo electoral que complica las cosas. Pero ¿cuál sería, digamos, el proyecto político para ustedes considerando lo que está pasando y que vemos que la posición del Consejo Ejecutivo Nacional pues no la vemos que vaya a cambiar, digamos, de un día para el otro? Tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que para tomar una decisión, rectificar, no se requiere una semana o darle mayor pensamiento, ¿verdad? Yo creo que fundamentalmente, probablemente hay personas contentas, ¿verdad?, con que Juan y yo no busquemos la reelección dentro de Arena. Pero no se trata de eso. El proyecto político se llama El Salvador. Es que no tiene mayor ciencia, no tiene mayor ciencia. Lo que mejor conviene para El Salvador. No es cuestión de derechas o izquierdas como nos quieren hacer creer, Manuel. No es cuestión de los buenos o los malos. No es cuestión de que las cosas son blanco y negro. Aquí se trata de implementar un pragmatismo, de ir reformando poquito a poco. No es cuestión de todo o nada tampoco, ¿verdad? Porque como suele ser, cada vez que hay transición democrática, queremos destruir todo lo que se ha construido porque ahora vamos con algo nuevo. No es cuestión de nada, es cuestión de más o menos, es cuestión de gradualidad, de ir construyendo poquito a poco, pero con una visión clara del país que queremos. Entonces, ese es el proyecto. Ahora, nosotros hemos tomado una decisión y como te digo, la intención hace 3 días era diferente. Por lo tanto, la construcción de algo en concreto no lo hemos hecho. Pero ¿cómo se hace normalmente? De arriba hacia abajo. Ahorita la oportunidad que existe es que los ciudadanos construyamos ese proyecto juntos. Pero ¿ustedes estarían, digamos, dispuestos a crear una opción nueva en cuanto para ampliar aún más el espectro político de El Salvador? Considerando, porque yo leía muchos de los mensajes donde les decían a ustedes, algunos de los ciudadanos que les apoyaban y decían, mire, pero ¿por qué no construir una opción diferente en la que permitan, digamos, funcionar de una forma diferente las opiniones y las personas que tomen decisiones? Sí, una de 2 cosas. Podría ser que Arena aprenda las lecciones. Podría ser que Arena se adapte a la realidad nacional. Podría ser que finalmente enrumbemos el partido en el camino correcto. O podría ser que no lo va a hacer. Por tanto, no hay que descartar opciones nuevas. Bueno, definitivamente me parece muy optimista la primera parte cuando dice de que el partido se enrumbe, porque considerando las últimas reacciones que se han dado y las últimas opiniones que se han vertido, no vemos, digamos, mucha anuencia a hacer los cambios que ustedes están solicitando. Sí, no, de hecho lo intentamos, se lo comunicamos a la Comisión Política. El COENA tenía pleno conocimiento de la decisión que iba a tomar y se nos dijo, los valoramos mucho, son integrantes importantes de este equipo, necesitamos que de aquí en adelante ustedes sean parte de este esfuerzo, ¿verdad? Bueno, si tanto es la valoración que nos tienen, ¿por qué no dejamos sin efecto la decisión que se tomó? ¿Por qué no nos damos tiempo para discutirla y para arreglar nuestras diferencias, para corregir las irregularidades, para habilitar nuevamente a personas que han sido inhabilitadas de manera totalmente discrecional? Darnos un poquito de tiempo a arreglar las cosas, pero no, todo lo contrario. Salieron de manera desafiante y por supuesto que es mucho más fácil ser parte de la majada que nadar contracorriente.
Muy bien, Johnny, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros y a darnos pues sus opiniones sobre esta situación. No hay duda que el debate va a continuar y por supuesto que esperamos contar siempre con su presencia para hablar más de política en El Salvador. Yo agradecerte a ti, sobre todo, Manuel, porque y al noticiero Hechos que han dado tan buena cobertura balanceada de este tema y le han hecho un gran labor a la ciudadanía. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este